pasado el 14 de febrero y estás pensando en irte a vivir con tu pareja? ¿O sigues soltero y vives con tus roomies? ¿Gastas la mitad de lo que ganas en renta? ¿Desearías tener privacidad o más espacio? No estás solo, podemos ayudarte. Pero antes, algunos datos geográficos. Según la Encuesta Nacional de Vivienda del 2022, llevada a cabo por el INEGI, la casa o departamento que rentas forma parte de las más de 15 millones de viviendas que no son patrimonio de las personas que las habitan. Esto representa el 42.9% de las viviendas en el país. Ya sea que tu vivienda sea rentada, prestada o esté hipotecada, el caso es el mismo. No ser dueño del lugar donde vives está convirtiéndose en la norma a nivel nacional. Sí, nacional, porque amigo chilango, no te encuentras en la entidad con mayor número de viviendas arrendadas o prestadas. Los primeros lugares de esta lista los ocupan Chiapas, Guerrero y Sinaloa. Los tres tienen una característica común: menos del 35% de sus viviendas son propias. A este hecho se suma un dato todavía más preocupante. Según el último censo de población del 2020, en México existe un total de 5.778 personas en situación de calle y 6.155.682 viviendas que no están habitadas. Aunque pensamos que por la complejidad de censar a esta población, la cifra seguramente es mayor. El hecho sigue siendo alarmante. Imagínate, estadísticamente hablando, en el país hay un aproximado de 1,000 casas deshabitadas por cada persona en situación de calle. Según el INEGI, la principal razón que las personas dan al preguntarles por qué no tienen una casa propia es la falta de recursos económicos. O sea, no hay varo. La verdad, no creo que haya que ser un genio o levantar una encuesta para saber por qué la gente no es dueña de su casa, pero no está de más comprobarlo. Así que gracias INEGI por verificar nuestras sospechas. Para darle solución a esta problemática hay que denunciarla, reconocerla y actuar en consecuencia. Así que empecemos por resolver la pregunta: ¿por qué no te alcanza para comprar una vivienda? Bueno, para empezar, hay que retomar uno de los temas que abordamos en uno de nuestros videos: la inflación y los salarios. En aquel entonces te presentamos cómo el salario mínimo promedio se estancó durante los últimos 30 años. Hoy te presentamos un dato todavía más perturbador: la paridad de los salarios de la clase trabajadora con relación a su nivel de estudio. Y me volví a equivocar. Ahora sí está bien. Bueno, como puedes observar, la diferencia entre los trabajadores que no tienen estudios de nivel superior y los que sí lo tienen se ha ido reduciendo desde hace un tiempo. Y no precisamente porque hayan aumentado. En todos los casos, ha disminuido. ¿A qué queremos llegar con todos estos datos? Lo que queremos que entiendas es el origen de lo que el INEGI vino a confirmar: que no te alcanza para tener una vivienda propia, y que esto no es porque trabajes poco, o porque seas flojo, o porque no terminaste la universidad, porque en México, según la OCDE, trabajamos más, pero esto no se traduce en mejores salarios. El origen real, material, de esta condición es la pérdida real de poder adquisitivo de las personas. A continuación te mostramos una gráfica en la que se describe cómo el 59% de la clase trabajadora se ha vuelto más productiva a cambio de un salario menor. Cuando decimos que en México las trabajadoras se han vuelto más productivas, nos referimos a que se genera más riqueza que antes en una hora de trabajo. Es decir, trabajas de forma más intensa, que te cansas más, pues. Si tú no estás ganando más por tu trabajo, pero generas más riqueza que antes, ¿a dónde va esa riqueza? A los bolsillos de los patrones, por supuesto. Vengan esas gráficas. Como puedes ver, en México, la riqueza generada por las empresas, sean de servicios o manufactura, van a los bolsillos de quienes no la generan. Los dueños, los patrones, los que se parten el lomo en la empresa todos los días, ¿verdad? A decir de los patrones, nos hacen un favor a los trabajadores por darnos empleo, estabilidad, según ellos. Son los héroes de todos porque sin ellos no habría trabajo.
Pero los datos que te hemos mostrado clarifican que de forma general en México generamos más riqueza, trabajando más, de forma más intensa y todo por un salario más bajo. Para avanzar en esta historia vamos a poner un ejemplo. Supongamos que te resignaste, que aceptaste que con tu salario de profesional empleado en un call center o en Uber, ni de chiste te alcanza para comprar una casa. Así que decides rentar. La primera pregunta que te harás es, ¿te alcanzará? Para comenzar, las rentas en la Ciudad de México se han disparado en los últimos años. Concretamente, de 2021 a 2023, en promedio, los precios de la renta han aumentado un 36%, porque en alcaldías como Miguel Hidalgo han aumentado hasta un 200%. ¡No mames! Irónicamente, esto ha sido provocado por un grupo de personas que también huyen de una crisis aún más grande de vivienda: los gringos. Sí, los extranjeros de origen estadounidense han sido la principal causa de aumento en el precio de las viviendas en la Ciudad de México. Las causas de esta migración, porque esos son migrantes y no nómadas digitales, nos dan para un video entero. Así que por ahora solo debes saber que hay más de 600,000 personas sin hogar solo en los Estados Unidos y otro tanto viviendo en casas rodantes, coches particulares o rentando en moteles, porque también para ese país con mejores oportunidades, el tener vivienda propia se convierte en una misión imposible. Entonces, al menos en la Ciudad de México, la renta promedio más baja que puedes encontrar se ubica por arriba de los 7,000 al mes. Y si el salario promedio en México es de 7,380, esto significa que tendrías que ocupar casi el total de tu salario para poder costear tu renta en un departamento. Por supuesto, esto puede variar según tu trabajo e instrucción académica. Pero, amigo con licenciatura, ni siquiera tú te salvas, porque el promedio de salario como profesionista ronda los 11,000 mensuales, lo que significa que aún con tu licenciatura tendrías que utilizar más de la mitad de tu salario para costear tú solo la renta promedio más baja de la ciudad. Y ya ni hablemos de la posibilidad de pagarte una casa propia, porque los números están aún más terroríficos. ¿Cómo hacer frente a esta situación? La propuesta del GAR para ponerle fin a la crisis de vivienda en México es la misma que frente a la inflación. Los sueldos deben garantizar el acceso a la canasta básica y el acceso a una vivienda digna para las familias de todos quienes formamos parte de la clase trabajadora. Y no hablamos de un solo aumento salarial, los cuales criticamos anteriormente. Hablamos de la instalación de un salario mínimo móvil acorde a los precios de la vivienda y la canasta básica. En este video te hemos demostrado cómo los patrones exprimen la fuerza laboral haciendo no solo que trabajes más, sino cada vez por menos dinero, mientras la mayor parte de la riqueza que generamos se va a sus bolsillos. Los patrones no son los amos de la caridad que dicen ser, no le hacen un favor brindando trabajo como constantemente anuncian. No existe la esclavitud, pero muchas personas son forzadas a trabajar 12 horas para poder mantener a su familia ganando un sueldo promedio, mientras los empresarios se hacen multimillonarios. Explotan nuestra fuerza de trabajo para mantener sus ganancias y su estilo de vida intacto, mientras la clase trabajadora ve mermada su calidad de vida. Así es como se expresa la lucha de clases en realidad. La segunda parte de esta historia, porque no cupo en un solo video, se llama gentrificación y trata sobre la especulación de las inmobiliarias sobre el costo de las viviendas, la construcción masiva de departamentos que pueden o no ser del todo regulares. Suscríbete, dale like y comenta para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.